Bien, entonces, lo que yo he visto esta semana en clases son un montón de leyes de conservación, trabajar cómo se veía la energía electromagnética en el espacio, encontraron una densidad de energía electromagnética y vieron que se relacionaba tiene una ecuación de continuidad, donde aparece el vector de Poynting. Entonces el vector de Poynting uno lo define ahí y explica cómo digamos, la energía se va transmitiendo. Un vector tiene una dirección y da una dirección de la transmisión de la energía. Um, sí, van a decir sobre eso. Y vieron también que habían otros objetos similares que también tenían leyes de continuidad, una ecuación de continuidad, son leyes de conservación. Lo vieron para el momentum, que es un objeto que es prácticamente igual al Poynting, pero con otras constantes. También tiene una ley de conservación y se relaciona ahí a veces el objeto que es el tensor de estrés, el tensor de Maxwell, que habla un poco de dónde son como los flujos de momentum, como por dónde entra fuerza, es simétrico y eh, después también hablaron del momento angular, que también ahí uno podría quizá extenderlo y pensar también en una especie de tensor angular, pero creo que no, si vale la pena ir más allá de eso, no es necesario. Así que el primer problema voy a calcular es una fuerza usando el tensor de Maxwell, y en el segundo y el tercer problema voy a analizar esto que es cómo se ve la conservación de momentum lineal, momentum angular, en un par de ejemplos y trabajar eso. Yo no sé si quizás voy a empezar a tratar de usar índices, como que vi un poco lo que sea, pues en las clases ya metió hartos índices ahí y les puede ser útil porque supongo que quizás, depende de cómo estén los tiempos, en algún momento podríamos llegar a ver, se debe ver un poco de relatividad especial, donde también los índices toman un rol muy protagónico. Entonces quizás sea bueno ya empezar a acostumbrarse a la notación de Einstein, así que voy a tratar de trabajar con eso. En la pregunta 2 voy a hacer una demostración de una cosa usando harto de eso, así que ahí vamos a estar con una noción. Entonces, el primer problema es un cascarón esférico que está rotando y la pregunta es como, bueno, ¿cuál es la fuerza que ejerce el hemisferio sur sobre el hemisferio norte? Así que, vamos a ver. Y lo que tenemos es una esfera que rota, una esfera, tiene velocidad angular, está rotando, tiene carga, ¿sí? Que trae una carga sigma, tiene un radio R, ¿sí? Y el punto es que al estar rotando, y esto ya lo analizamos, hicimos el cálculo, esto genera un campo magnético, digo, las cargas de movimiento generan son corrientes, y uno podría preguntarse, obviamente la fuerza total sobre sí misma esto va a ser cero, pero uno igual puede preguntarse, bueno, ¿qué es lo que pasa con el hemisferio sur? Así como, ¿cuál es la fuerza que ésta ejerce sobre la otra? Entonces uno podría analizar un poco como, o sea, qué tanta tensión hay acumulada en esta esfera, solo por efectos magnéticos, y eh, la forma directa de calcularlo es un poco latosa porque no podemos usar la expresión que habíamos encontrado para el campo magnético de esto, sino uno tendría que calcular, por ejemplo, el campo magnético del hemisferio sur y después ver las fuerzas sobre el hemisferio norte haciendo los integrales, son como dos integrales y ni siquiera me dan ganas de plantear el problema porque es como bastante engorroso, así que lo que haríamos es que vamos a usar el famoso tensor de estrés. Sí, y bueno, ¿cuál es la idea del tensor de estrés, cierto? De este TIJ, en el Griffiths le ponen una doble flecha arriba, como así, es una matriz básicamente, pero lo hacen así para poder introducir los productos puntos, que en términos de índice es mucho más claro, donde hay lo que uno llama una contracción, son un producto punto. Y bueno, podemos dar la definición ahí, pero por ahora no. La idea es que si uno tiene acá un volumen, por ejemplo, un volumen, a ver,
oye, pongámosle omega. Quizás afuera hay un montón de otros campos magnéticos, ¿no? Habrán campos eléctricos por ahí dando vueltas, qué sé yo. Y la idea es preguntarse, bueno, ¿cuál es la fuerza mecánica que siente cualquier contenido de materia que haya en omega debido a la presencia de estos campos magnéticos? Y uno sabe cuál es la fuerza que va a sentir, digamos, todo lo que hay en el volumen omega. Y esa fuerza viene dada, de hecho, por esta integral, se integra la superficie y se integra el tensor, voy a poner la notación del Griffiths, tenemos esta integral, y también aparece acá, ¿cierto? Este otro bicho, omega S en el volumen, o el T3 terrestre. El término de la derecha es lo que uno interpreta básicamente como el momentum, ¿cierto? Ahí sería como el momento, la variación. Hay una derivada del tiempo de algo, si yo lo paso al lado derecho, me queda junto a la fuerza, se deriva el tiempo, entonces lo que estoy derivando va a ser el momentum que transportan los campos eléctricos y magnéticos, los campos electromagnéticos. Pero en este problema, como estamos en un caso cuasi estático, no va a afectar esto, no hay variaciones en el tiempo de los campos, así que solamente nos vamos a quedar con esta expresión. Entonces, si nosotros logramos tomar como la superficie y tratar de rodear esto, podemos ver la cantidad de fuerzas que entran ahí, que salen, y eso debería darnos cuál es la fuerza que siente todo lo que hay. Entonces, quizás podría acá, todo eso que hay es como el contenido de materia, y para saber qué fuerza siente ese contenido de materia, solamente tengo que hacer esta integral del tensor de este, con los campos electromagnéticos que existan. No los campos propios, claro, pero los campos como externos, para pensar. Así que, bueno, hay que aplicar esta fórmula. Aquí uno entiende qué es lo que significa esto. Esto acá tiene que darnos un vector, ¿cierto? Le vamos a poner el vector del índice I. Le vamos a poner I, J. Voy a usar la notación de Einstein, pero primero voy a escribir la sumatoria explícitamente. Entonces está por el lado derecho, ¿cierto? Entonces vamos a meterle por acá el elemento de área J décimo. Con vector sur, componente J décima, que hay una sumatoria sobre las componentes J. ¿Sí? Y esto, usando la notación de Einstein, simplemente se escribe como se suman los índices repetidos. Bien. Entonces, en el caso nuestro, nosotros tenemos que, vamos a tener que encontrar entonces primero el tensor de estrés para lograr integrarlo, y eso nos va a dar la fuerza que queremos. Podemos recordar ahí el tensor de estrés por su definición muy simétrica. Primero tiene como algo acá del campo eléctrico, tiene una componente que solo es diagonal, cuadrado, y la otra es lo mismo con el campo magnético, pero con un 1 sobre un 0. Y J menos J, B cuadrado. Hay E cuadrado y B cuadrado son el módulo del vector, ¿cierto? Al cuadrado. Bueno, esa es la definición. Y bien, a ver, entonces, tenemos que aplicarlo entonces a este problema en que el hemisferio sur va a ejercer una fuerza sobre el hemisferio norte? Y fíjense acá que en toda esta discusión que uno hace con el tensor de estrés no hay preguntas sobre quién genera este campo eléctrico y este campo magnético, así que la aplicación es básicamente directa. No nos preguntamos qué genera qué, solamente cuáles son los campos que hay, y simplemente este flujo de este tipo nos entrega cuáles son las fuerzas que actúan. Así que esto es positivo, no tenemos que hacer ninguna distinción entre si esa esfera tiene un campo dentro, o sea, tiene la mitad genera un campo y la otra mitad genera otro. Acá solamente tenemos que trabajar con el campo magnético total, que ya lo conocemos porque ya lo calculamos en una clase anterior. Sí, y la forma en lo que vamos a calcular esto entonces va a ser que
Entonces, acá está la esfera, ¿cierto? Acá está la división de los hemisferios, y queremos tomar un flujo, ¿cierto? Que básicamente contenga la esfera del hemisferio norte. Entonces voy a hacer una superficie que apenas va a rodear esto, va a cruzar acá el ecuador, y además y es algo así. Y la atraviesa que hicimos. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, esa superficie azul es la que vamos a usar para integrar el tensor de estrés, y se fijan que eso está... Le voy a dar a esa superficie un pequeño radio R más epsilon, de forma que apenas contenga el hemisferio, esté todo muy justo. Después vamos a terminar epsilon tendiendo a cero, no, da lo mismo. Y a través de esa superficie vamos a poder hacer el cálculo. Lo que necesitamos ahora es calcular el tensor de estrés y después calcular esa integral de allá. Así que vamos por parte. Lo primero que voy a hacer va a ser escribir cuál es el campo, los campos que hay acá. Aquí el único campo que hay es el campo magnético generado por esta configuración. Este lo conocemos, lo calculamos, entonces voy a compartir rápidamente en la auxiliar. ¿Cuál está la auxiliar 6, me parece? Hicimos este cálculo, aquí está un poco largo, y aquí al final aparece la expresión para el potencial escalar magnético, pero uno toma su gradiente, en la parte interior, esto R coseno de teta es como un Z nomás. Me faltó un tercio acá, en esta expresión de acá no la traspasé bien. Y bueno, si uno toma el gradiente de esa expresión, lo que uno obtiene es lo siguiente. Sigma es la densidad. Esto para cuando estamos en radio, cuando estamos dentro de la esfera, y cuando estamos fuera. Va a ser esto. 2 seno de teta, seno de teta. Eso para radios mayores a R. Entonces, con esto el siguiente paso va a ser poder establecer cuánto es lo que vale el tensor. Y para ello, entonces tenemos que hacer terminar TIJ. No lo vamos a terminar todo, sí vamos a terminar algunos componentes nomás, las que sean como útiles. Y para ello vamos a analizar como esta superficie acá es la que vamos a integrar. Entonces al manto acá, que es semicircular, le voy a poner 1, y esto acá, que es como el disco que corta el ecuador, le voy a poner 2. Entonces, primero vamos a analizar cuánto vale esta integral en 1. Voy a ponerla así. ¿Sí? Bueno, esa integral, lo primero que voy a hacer es escribir como estamos en básicamente un semicírculo, o sea, semiesfera. El elemento de área es radial, ¿cierto? Y tiene un valor, bueno, el radio, recuerden, estoy como R más epsilon, pero el epsilon lo voy a hacer tender a 0, así que solamente voy a poner R cuadrado acá. R, seno de teta, de phi de teta en R tongo. Ahora, como estamos trabajando con este tensor de estrés, y es un tensor que está descompuesto en sus componentes cartesianas, será mejor acá escribir los vectores bases en su forma cartesiana. Acá voy a ponerlo con un vector octavo, seno de phi, seno de teta, seno de phi, seno teta y coseno de teta. Entonces, están las tres componentes X, y Z. Por otro lado, en verdad no voy a hacer todo el cálculo de esta integral, simplemente voy a quedar con la componente Z, y que por simetría del problema la fuerza solamente puede ser en el eje Z, si no puede ser en X ni Y, no hay una dirección privilegiada. Así que solamente me voy a preocupar de la componente Z de todo esto.
esa es la que voy a aportar. Y si escribo eso, entonces, a ver, vamos a escribirlo más explícitamente. Tenemos la componente z, eso significa que tengo el z, acá tengo índice i, tenemos que calcular esa integral de ahí. Se voy a dejarlo sin integral por mientras. Lo que básicamente es cierto, este z, no, por ahora lo voy a dejar así. Ya sí, pero en términos del campo magnético, ¿qué sería esto? Entonces acá voy a escribir el TZI, eso sería BZ, BI, 1 sobre mu0, ¿cierto? Menos 1/2 DZI, es 1/2, B cuadrado, y esto por el DSI. Ok. Esto explícitamente que va a hacer, voy a pasar el mu0 hacia acá, para no estar molestando tanto. Se puede reescribir de una forma, bueno, pasamos hacia adentro, podemos distribuir la multiplicación y queda BI, DCI, menos 1/2 delta ZI, DCI al cuadrado. Y acá tenemos BZ, y si esto de acá es un producto punto, ¿cierto? Tengo B, punto DS. Y acá lo que tengo es una contracción entre esta delta de Kronecker con el elemento de volumen. Esta delta solamente vale cuando I es igual a Z, así que queda menos 1/2 B cuadrado y queda la componente Z de, ¿cómo se llama? Del tensor. O sea, del elemento de volumen, de superficie. Entonces ya tenemos eso por mientras, vamos a tener que trabajar esa expresión para llevarla a la integral. Entonces ya sabemos cuánto vale el elemento de superficie, pero ¿cuánto vale el campo? Entonces acá hay varias cosas, tenemos b cuadrado, tenemos bz, tenemos b. Ahora fíjense que esta integral, se va a volver, está hecha en esta superficie, está por fuera de la esfera, así que tenemos que usar la expresión para el campo que es esta de acá, la segunda. Así que vamos a ver las componentes que tenga ahí. A partir de eso, uno obtiene, por ejemplo, que BZ, ¿dónde lo tengo? Va a ser mu0 sigma R. Va a estar evaluado en R, así que ese R, este factor R dividido en R lo voy a omitir porque va a estar evaluado en R igual R, así que eso va a ser 1. Así que este factor acá y queda 2 seno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Queda eso de ahí. Ahí, para obtener eso simplemente uno multiplica esta expresión por z tongo, r tongo por z tongo va a dar un coseno, y teta tongo por r tongo va a dar un menos seno, algo así, ¿no? Sí. Ya, entonces ahí va eso. Tenemos que d.ds, este es más fácil. Falta un omega acá. Este va a quedar, si yo hago una multiplicación, como este elemento de superficie va en R tongo, acá solamente sobrevive ese 2 coseno. Ya, 2 coseno de teta. ¿Y qué es lo que falta? Falta el DSZ. Pero si ya lo calculamos, está más arriba. Esto es R cuadrado, seno de teta, de phi de teta por coseno de teta. Entonces, le parece un coseno de teta adicional. Phi
Bien, entonces sí, falta b cuadrado. B cuadrado, bueno, si uno lo mira, esto es simplemente el mismo factor de acá, cuadrado. Entonces, vamos cuánto vale b, b está acá, está todo esto al cuadrado, después queda el cuadrado de esta expresión vectorial, es como cada uno de sus componentes al cuadrado, así que este queda 4 seno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Bien, y ahí está todo eso. Si uno lo ingresa en la expresión de arriba, lo que uno encuentra después de simplificar muchas cosas es que TZJ TSJ es igual a un medio, de manera que se implica que esto es un medio, un 0, sigma, r, omega, n, cuadrado, 9 coseno cuadrado de teta menos 5 coseno de teta, y todo esto multiplicado por r cuadrado seno de teta, de phi de teta. Bien, aquí simplemente ingresé todas estas cosas a la fórmula de arriba. Y por lo tanto, cuando yo integre, cuando hagamos la integral en 1, ¿cierto? La integral en 1, ¿sí? De la componente z de esto. Bueno, integramos y aquí la integral en phi se hace rápido, queda un 2, sale un 2pi, entonces acá queda pi. Me faltó acá un 1 sobre mu 0. Lo pongo para acá. Va a quedar un pi y un mu 0. Queda este factor grande. Eso, cuadrado. Queda este r cuadrado. Y queda una integral de 0 hasta pi medios de teta, seno de teta, de 9 coseno cuadrado menos 5 coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Esa integral se puede hacer si uno hace el cambio coseno igual x, y finalmente lo que queda acá es menos mu 0 pi 4 sigma r cuadrado omega tercios al cuadrado. Ya. Está esa integral hecha. Vamos a verla. Un poco de. Voy a recordar lo que está haciendo. Está haciendo esta integral sobre la superficie 1, el manto que está rodeando esta esfera, este semimanto en el fondo. Y calculando el tensor de estrés y calculando las componentes necesarias para hacer la integración. Y nada, acá integramos directamente sobre ese 1. Ahora queda la segunda integral, ¿no? Queda la integral 2. También vamos a ver solamente la componente z. Componente z. Esto básicamente lo mismo de antes, así que a ver. Este cálculo es el mismo. Vamos a ver ahí control C. Ya, entonces tenemos eso de ahí. ¿Qué cosas cambian? Bueno, ahora cambia la superficie de integración, ahora esta superficie es así. Y como cierto, es la parte que le falta a esta semisfera, como este plano ecuatorial. Y la normal, como apunta hacia afuera, acá la normal apunta en menos tongo. Así que de ahí lo primero que podemos escribir es que el elemento de volumen es un elemento que se puede escribir en coordenadas cilíndricas, quizás es lo mejor. Se vamos a mezclar coordenadas. Eso va a ser rho, de rho por de phi en menos tongo. Ahí está. Entonces también tenemos cuánto vale esto. Es simplemente menos rho de rho. Si uno ve la fórmula anterior, la fórmula original, el campo eléctrico, como ahora estamos viendo este plano ecuatorial, ya estamos como dentro de este cascarón, así que el campo, tenemos que usar la expresión del campo magnético que era dentro, y esto era más fácil, esto solo se puede escribir así. Eso
facilita muchas cosas, porque, por ejemplo, ya ni siquiera, o sea, podemos usar esa fórmula de ahí, pero en verdad esto dice que solamente tenemos componente BZ y todas las otras son cero. O sea, a ver, implica ver que bx igual a 0 y esto es igual a b. Y b cuadrado es simplemente Zatongo. Y, por ejemplo, la expresión que aparece ahí, esta expresión que aparece que es bz por b.ds, simplemente va a ser bz cuadrado ztongo.ds, que es lo mismo que b cuadrado z.ds. Entonces, en verdad es mucho, mucho más sencilla si, si uno puede trabajar la expresión que había, entonces ZI, DSI, en base a esto, eso de ahí tiene que ser b cuadrado 1, o sea, dsz menos un medio dsz, y simplemente trabajando con la expresión de ahí. Esto dividido en mu0, ¿cierto? Y esto de acá, bueno, dará acá, ponerle z cuadrado dividido en mu0 menos rho de sí. Y ahora cuando integremos esto, esto es lo que hay que integrar, pero la parte de acá es constante al final. Ponerle menos mu0, esto acá era 2 tercios mu0 sigma r omega al cuadrado, rho de phi. Entonces cuando integremos esta expresión, integramos zi, ¿sí? Estamos integrando, recuerden, en este disco de acá, entonces aquí va a quedar, bueno, sobre 2, mu0, 2 tercios, mu0, sigma, y r omega, que este está el rho de phi, pero, a ver, la integral de rho va desde 0 hasta r más epsilon, pero es r, y la integral de phi va desde 0 a 2pi, y esto de acá lo que entrega entonces aquí a un 2pi, ya un pi ya menos mu0 pi. Y después queda el área, ¿no? Y el área es, o sea, básicamente acá lo que queda es un pi r cuadrado, ¿no? Pi r cuadrado y vale un medio acá. Una pregunta. Medio, saqué un mu0 ahí adentro, estoy viendo 2 tercios sigma r omega al cuadrado. Y acá esto se va a escribir como menos pi mu0. Podemos sacar el 2. Se queda un, menos 2 pi mu0 sigma r cuadrado omega al cuadrado. ¿Por qué lo escribo así? Porque en la expresión que sacamos antes teníamos ese mismo factor ahí. Entonces, así queda más fácil el cálculo. Bueno, está hecha la integración. Ahora tener la fuerza simplemente sumar ambos resultados, ¿no? Entonces, la fuerza en z, porque eso es lo que estamos calculando, entonces va a ser esta integral que hicimos en 2 de z y de si, más esta integral que hicimos en 1 de z y de si. Y esto de acá es, bueno, en ambos aparece este factor menos mu0 pi sigma r cuadrado omega tercios cuadrado.
Acá me falta un factor, creo. Aquí, sí, me falta un r cuadrado acá. Ahí está, aquí viene el pi r cuadrado, ¿cierto? Pi r cuadrado, ahí está el r cuadrado. Entonces, ¿qué hace un factor ahí? Con el menos, en un caso era un cuarto, este era en la integral 1, ¿sí? Con la integral de acá. No, acá era 2, y en la anterior era un cuarto. Entonces sería un cuarto más 2. Eso ahí es 9 cuartos. Y 9 cuartos de 3 al cuadrado cuartos, entonces acá queda menos un 0 y cuarto sigma r cuadrado omega cuadrado, o lo que es un 0 y sigma r cuadrado omega medios al cuadrado. Y ahí está la fuerza que siente el hemisferio sur, o sea, el hemisferio norte respecto al hemisferio sur. Y esto está en la dirección Z. Se siente atraído. Análogamente, supongo que el hemisferio sur se sentía atraído hacia el otro, así que seguramente se quiere achatar. Este cascarón siente una fuerza que lo quiere achatar. Pero bien, así se hace el cálculo. Al final, yo creo que es bastante fácil. Piensen en comparación lo que uno tendría que hacer como considerando como las corrientes. Uno tiene que ver el campo magnético de uno, después calcular la corriente del otro, una doble integral ahí metida acá. Sabíamos cuánto valía el campo magnético de toda la configuración sin dividir las partes, y con eso pudimos hacer este cálculo con todas las componentes, y según yo casi no había que integrar nada. Acá, la única integral de acá que no la desarrollé, pero es elemental, y en este caso la integral fue trivial, era un área nomás. Pero eso era gracias a que el campo magnético era constante. Para campos electromagnéticos más complejos, obviamente esto se va complejizando, pero esta herramienta es súper poderosa y uno solamente tiene que considerar un flujo de campos. Eso es bien entretenido. Así que bueno, esto es una aplicación del tensor de estrés. Después, más adelante, o sea, depende de lo que alcancemos a ver, pero no sé si les hago un spoiler o no. No sé, pero uno va a trabajar después, uno promueve este tensor a un tensor como de 4 dimensiones, no como de relatividad especial, que de 4x4. Y resulta que el tensor de estrés es justamente la parte espacial, todavía queda lo que sería el T00, T0i, digamos, fila, columna, columna, TJ. Y acá T0. Y en la realidad especial vamos a trabajar con pero quizás definir un tensor acá, tensor el que uno llama el tensor de energía momentum. Entonces ya no solamente consideramos la parte de momentum, que es el tensor de estrés, sino que le haríamos partes de energía, y resulta que, por ejemplo, la parte de acá corresponde a la densidad de energía. ¿Y qué sería esta parte de acá? Bueno, eso quizás lo que vamos a ver, pero como spoiler, ahí aparece el vector de Poynting también. Así que como que toda esta estructura en verdad está toda conectada, la relatividad especial la conecta súper bien, y esas leyes de conservación que vieron, que eran como 3, después se reducen a una sola, que uno básicamente la puede escribir así, y listo, ahí están todas las leyes de conservación. Son 4, ahí hay 4 ecuaciones, o 3, no, ¿cuántas son relevantes de ahí? No, pero en el fondo acá está todo contenido, pero no, eh, quizás mucho. Pero bueno, espero que después lo alcancemos a ver de esto, y como que básicamente la estructura de relatividad especial se adapta demasiado bien al electromagnetismo, así que tiene sentido que haya surgido de ahí también. Bueno, eso con esta pregunta. Pasemos a la siguiente, la P2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice, básicamente un solenoide, radio R, como el que está acá. No es este mismo dibujo el que vamos a considerar, pero ese solenoide apareció. Va una bobina y tiene sus vueltas por unidad de largo, tiene una corriente. Y hay una partícula que está ubicada en un anillo.
alrededor de este solenoide, lo clásico, la partícula puede girar ahí y te van a dar fuerza ahí que el volumen que había girado. En tiempo cero, la partícula está en reposo y se empieza a disminuir la corriente hasta que se apaga. Entonces eso significa que entre un tiempo inicial hasta un tiempo final, que podemos considerar que está en infinito, o al menos en infinito ya no hay nada, como la corriente disminuye, significa que el campo magnético cambia, lo que significa que se genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico genera una fuerza sobre esta partícula, lo que la mueve, y bueno, veamos cuál es la velocidad final y cómo lo relacionamos también con la ley de conservación. Muy, acá P2, muy rápido. Lo que vamos a tener aquí va a ser este solenoide, ahí está todo enrolladito, y aquí alrededor un radio mayor, entonces esto acá tiene un radio R, tiene n vueltas, y acá un radio, ¿cuánto fue que le puse a este radio B? Tenemos esa partícula que tiene masa m y además tiene carga Q. Sí, y en tiempo inicial, la partícula está en reposo, vamos a poner que velocidad igual 0, y además se empieza a apagar, y entonces en un tiempo t uno tiene significa que esto se está cada vez con menos corriente hasta que eventualmente en t igual infinito uno tiene que no hay corrientes y la partícula tendrá alguna velocidad en ese tiempo finito. Entonces, lo que dije antes, ¿qué es lo que pasa con los solenoides y con las bobinas? Es que generan un campo magnético en su interior, ¿cierto? Sabemos que el campo magnético, de hecho, pensamos en tiempo cero, en cualquier tiempo. Esto es mu 0 n por i en c tongo, siempre que estoy dentro, ¿no? Entonces esto para radios, o estoy dentro del solenoide, porque cuando estoy fuera es 0. 0 para estar fuera del solenoide. Entonces, primero la partícula no siente fuerzas magnéticas, eso es algo. Y entonces, si esta cuestión se empezó a apagar eventualmente, entonces si tenemos que en un tiempo arbitrario hay una corriente I, significa que el campo magnético también va a cambiar, ¿cierto? Entonces aparece este factor. Ponle acá I punto, lo pongo. Y a ver, ¿qué es lo que vamos a pensar? Entonces, esto de acá va a inducir un campo magnético. Ya sabemos que la ley que gobierna entonces estas cosas es la ley de Faraday. La ley de Faraday, de hecho, nos dice rotor del campo eléctrico es menos de ADT. Y lo que también se puede expresar como esta integral de línea, ¿cierto? Como la FEM aquí, menos el flujo magnético. Vamos a ver aquí. La derivada del flujo magnético. Usando esa ley podemos determinar cuánto vale el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces nos interesa el campo eléctrico donde está la partícula, ¿cierto? En un radio B. Entonces, esta situación para calcular el campo eléctrico es como clásica, entonces sabemos que el campo eléctrico, por ejemplo, solamente apunta a la dirección angular y depende a lo más del radio, entonces tiene esta forma, lo que implica que esta integral de línea, si estamos integrando, por ejemplo, en un circuito de radio R, radio B. Esto de acá es 2pi por B por el campo en el punto B. Esto va a ser igual a menos el flujo magnético hasta un radio B. Supongamos hasta un radio B. La derivada de eso. El flujo magnético, el radio B, simplemente corresponde al flujo total a lo largo del solenoide, que va a ser que es pi por r cuadrado mu 0 n por i. Y de acá uno puede calcular que el campo eléctrico en B
es menos un 0n y punto r cuadrado y un 2, ponerle acá p. Entonces ahí está cuánto vale el campo magnético donde está la partícula. Ponemos campo B. Por lo tanto, usamos Lorentz, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Masa por aceleración igual a la fuerza de Lorentz, en este caso es la carga por el campo eléctrico. Así que acá la componente phi, que es lo que nos va a dar. Para la partícula tenemos masa, el radio, la segunda derivada del ángulo. Aquí al lado derecho tenemos la carga, ¿cierto? Y tenemos el valor del campo eléctrico. Menos un 0n y punto p cuadrado sobre 2d. Y entonces acá podemos integrar directamente desde 0 hasta un tiempo infinito. Entonces al lado izquierdo lo que nos queda es mb, entonces phi punto 0 infinito, y a este lado me queda menos q 0n sobre 2b r cuadrado, y queda este integral, ¿cierto? Y punto, fíjate, 0 infinito. Y eso ahí es básicamente evaluar la corriente, ¿cierto? 0 infinito. ¿Qué hay al lado izquierdo? Bueno, como la partícula parte en el reposo, acá solamente tenemos cuánto vale phi punto en infinito. O sea que tenemos acá la velocidad en tiempo infinito. Y a la derecha lo que tenemos es, bueno, la corriente vale 0 en infinito y vale I en 0. Así que acá es Q, 0 en R cuadrado sobre 2B por I. Y ahí está el resultado. Eso sería como, esta es la velocidad que adquiere la partícula debido al apagar la corriente. Ahora, sería bueno ver esto con leyes de conservación. Entonces, pero vamos a ver que hay una... No se vuelve tan fácil, en verdad. Pero hay una forma de resolverlo. Entonces, la idea es sacar este mismo resultado, pero con ley de conservación. Entonces, la ley de conservación básicamente dice conservación del momento angular, conservación del momentum total, conservación de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar conservación de momento? De hecho, se supone que la densidad, entonces uno define una densidad, ¿cierto? De momento lineal de campos, ¿cierto? En el Griffith usan la letra G, así que voy a usar la letra G. G igual a epsilon 0 cruz B. Pero, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuánto daría la densidad de momentum lineal en este caso? Si tenemos este problema de acá. Ups. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? En este problema, como tenemos un campo magnético, sí, y ¿dónde está el campo eléctrico? ¿Vale cero el campo eléctrico? Claro que no. Campo eléctrico es el campo eléctrico de la carga. Entonces ahí es cuando ya se empieza a volver un poco complicado acá el asunto. Entonces tengo que meter el campo magnético de antes, pero multiplicado por el campo eléctrico de la carga, fruto cruz. Y eso está un poco feo porque, bueno, por un lado ahí está el solenoide, ¿cierto? Las cargas van así, ahí están los puntos, las líneas de campo magnético.
acá está la carga Q, entonces ahí están las líneas radiales, entonces tengo que hacer un producto punto, no se ve muy bien ahí. Pero hay una forma de deducir una fórmula más fácil cuando hay campos cuasi estáticos y ¿cómo se llama? Y partículas y instrucciones de carga. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que el campo de la carga Q lo voy a considerar como ¿ok? Entonces, bueno, claramente acá G va a ser 0, Q. Entonces, el momentum total, ¿cierto? Momentum total, le poner acá electromagnético, tiene que ser esta integral de 3R entonces, lo que voy a hacer es que voy a trabajar de nuevo con índices. Entonces, vamos a pasar acá, le voy a poner PI. ¿Y qué es lo que pasa? Necesito la componente iésima de este producto cruz. La gracia es que hay un tensor que nos ayuda a hacer eso, es el tensor de Levi-Civita. Se pone IJK. Este tensor es totalmente antisimétrico, lo que significa que si yo intercambio dos de sus índices, me voy a tener un signo menos, ¿cierto? O sea, epsilon 1, 2, 3 es igual a 1, epsilon 2, 1, 3. Acá intercambié dos índices, aparece un signo menos. Bueno, eso significa que sea antisimétrico. Y se cumple para todos sus índices. Y el producto cruz me dice entonces que tengo la componente iésima de esto, va a ser entonces epsilon IJK, y tengo que contraer acá el J, entonces el primer vector con el segundo índice de acá, y el último vector con el último índice. Una propiedad de ley chiquita, y eso que la voy a usar harto la vez que acá, entonces, es que como uno, si intercambio un par de índices, cualquiera sean, o J, I, me boto un signo menos, entonces yo acá puedo invertirlos más y de hecho tengo esta relación cíclica, K y J. Yo puedo ir como las cosas rotando cíclicamente. Si yo puedo leer como IJK, 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 de ese orden, yo sé que va a ser positivo. Entonces ahí tengo IJK, acá tengo KIJ, esos tienen el mismo signo. Entonces, lo voy a estar usando más adelante. Entonces ya tenemos esta relación. Lo que voy a hacer ahora es que voy a escribir el campo magnético como el rotor más rotores. Voy a escribir B como el rotor de un potencial vector. Y entonces esto en términos de, ¿qué letra le pusimos al B acá? B sub K. En términos de ley chivita, esto va a ser epsilon K. Vamos a tener que poner otros índices ahora, unos que no hayamos usado. M y N, por ejemplo, o A y B. Entonces, el primer elemento acá, el primer vector es esa derivada. Entonces, vamos a escribir acá la derivada aésima, que significa la derivada respecto a la coordenada A por la componente bésima del potencial vector. Eso nos entrega que este vector de 3R venía epsilon I, J, K, E, J, y ahora aparece E, K, A, B, D, A, B. Entonces acá aparece el primer bicho interesante, que es esta contracción de acá. Sí, este bicho acá, entonces, tenemos que hay dos índices. Tenemos el K acá, o sea, K y K, están contraídos. Entonces hay un producto ahí. Yo voy a reordenar esto, lo voy a escribir de esta forma. Epsilon IJK. Quiero que el índice contraído sea el último. Entonces acá, usando esta cosa de lo cíclico, KAB es lo mismo que ABK. ¿Sí? Simplemente tiré este al final, que es lo mismo que hacer dos intercambios, es decir, queda todo igual. Y
Esto de acá hay una propiedad en la que esta contracción se puede escribir como deltas de Kronecker. ¿Cómo se escribe esto? Bueno, tengo son 2 deltas, menos 2 deltas, y acá se van mezclando los índices. Entonces el primero tengo IA, y el segundo voy a tener JB, y en este caso tiene que ser al revés. Entonces IB y JA. Entonces usamos esa propiedad, y usando eso, entonces tenemos D3R y DIA, DJB, DJ, DA, AB, menos DIB, DJA, EJ, DA, AB. Ya. Entonces, que lo primero acá, empecemos a ver qué cosas hay contraídas. Este J y este J, y tenemos esta A y esta de acá. Entonces, el J lo voy a cambiar por B, y la A la voy a cambiar por una I. No, 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 no. Tengo... Me falta con un índice, ¿no? J, A, B. Ah, no, 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 estoy bien. Ahí sí. Y acá tengo el J con este de acá, entonces tenemos A, B, A, y acá el B con este, entonces A, I. Ya, tenemos ahí. Voy a hacer una integración por partes en ambos, y voy a suponer que el término de borde se anula en infinito, ¿sí? Eso significa, el término significa, bueno, básicamente esto de acá lo voy a escribir como DI menos... ¿sí? Entonces aquí simplemente voy a eliminar este término de acá. Voy a pensar que integrándolo, voy a integrar los bordes y me va a dar prácticamente 0. Así que voy a hacer ese cambio en ambos. Y eso me queda entonces menos AB de I, B. Y me queda más AI de A, EA. O sea, acá lo primero, esta parte de aquí corresponde a una divergencia, que es simplemente la densidad y a epsilon 0. ¿Hay algo? Y este término de acá, lo que voy a hacer una propiedad, es que rotor de E igual a 0, esto de acá significa epsilon i jk de j de k igual a 0. Si yo acá multiplico esto por epsilon i a b, ¿sí? Lo que yo obtengo es que dj, a ver, tengo esto de acá, no lo voy a hacer explícito, pero se hace lo mismo que hice antes, de A de B menos de B de A igual a 0. O sea que de A de B igual a de B de A. Eso significa que el rotor sea igual a 0. Como que estas derivadas, cuando yo cambio la derivada del índice con el campo, es lo mismo. Entonces voy a usar esta propiedad ahí, y voy a poder escribirlo de acá. Entonces, como primero tengo una integralista, ¿cierto? Tengo este ρ por ahí, y en el otro lado voy a tener menos la integral de 3R AB de B I. ¿Sí? Ahí es donde usé la propiedad de que el rotor es igual a 0. Ahora yo voy a hacer otra si yo hago una integración por partes nuevamente, entonces hay que pensar que todo esto está... Si hago una integración por partes nuevamente, lo que voy a tener va a ser I de B a B. Pero eso de ahí es la divergencia de A. Entonces, si yo elijo el gauge de Coulomb, yo puedo dar esto 0,
Y lo que obtuve, básicamente, después de todo esto, es que el momentum electromagnético, cuando hay una carga, una distribución de cargas, y esto es una cosa cuasi estática, entonces esto de acá, y este es el caso de una carga al menos funcionó, va a ser la densidad por el potencial vector. Y en el caso de una carga puntual, fíjense que aquí me faltó multiplicar por epsilon 0, parece, una cosa. Me falta un epsilon 0 fuera de todo, pero por eso se va al final. No lo corrigen. Pero esta expresión sí queda. Como si esto es una distribución de carga, entonces acá aparece Q por delta R menos donde está la carga. Y esto acá es Q por el potencial vector evaluado en la posición de la carga. Y esto es el electromagnético. El momentum electromagnético. Tienen una carga puntual y tienen algunos campos, ¿cómo se llama? Cuasi estáticos, uno puede usar esta relación. Y bueno, en este caso la vamos a aplicar. Tenemos que encontrar cuánto es el potencial vector, qué sé yo. Es bien interesante, ya que si alguno de ustedes como que maneja o recuerdan cosas de mecánica clásica, en mecánica clásica, entonces mecánica clásica, uno obtiene que el lagrangiano de una partícula, ¿cierto? Esto es como m, voy a poner una dimensión, no, voy a poner más. La energía cinética menos la energía potencial, ¿cierto? Un medio. Pero si tienen cosas electromagnéticas, uno tiene que agregar este término acá, que es como A.B. ¿Sí? Y esto da, por ejemplo, que el momentum canónico que uno puede definir va a ser mb menos q por a. ¿Qué caso? Así que, así que como que igual tiene sentido como que este momento electromagnético no haya quedado de esta forma, se ve bastante prometedor. Bueno, en fin. Entonces tengo el potencial vector ahí. Entonces calculemos cuánto vale A en t igual 0. Y ahí vamos a poder calcular cuánto vale el momentum también, electromagnético. Entonces aquí uno tiene que usar esto mismo. Es como la ley de Faraday. Y esto ya lo hicimos, entonces esto significa el A.dl igual al flujo, y por lo tanto la misma derivación que hicimos para el campo eléctrico nos dice que el potencial vector tiene que ser 0m r cuadrado. Es lo mismo que el campo eléctrico, pero le falta un par de numeritos por ahí. Y eso significa que el momentum electromagnético en t igual a 0 es igual a Q, y tengo que multiplicar A, tengo que evaluar A en la posición de, ¿cómo se llama? En la posición de la partícula. O sea que acá mu 0 n y r cuadrado dividido en 2b en phi tongo. Y bueno, si uno usa conservación del momento, uno tendría que tener como, bueno, mb, entonces inicial, más tendría que ser como mb final, más infinito, pongámosle infinito. Y viendo esto, en nuestro caso la velocidad inicial es 0 y al final tampoco hay campo magnético, así que también es el momentum. Así que nos queda esta relación de acá. Y esto de acá es esto mismo, ¿no? U, mu 0, n, r cuadrado, i. ¿Dónde está?
Q mu 0 n y r cuadrado 2b, sí, nos dio exactamente lo mismo. Entonces, la conservación se cumple. Acá les hice como trampa igual, porque yo, en vez de haber visto la conservación de momento lineal, yo debía haber analizado la conservación de momento angular. Pero esta fórmula, lo hice, pero era mucho más largo hacerlo para el momento angular, entonces lo quise hacer solo para el momento lineal. Pero para el caso también de campos cuasi estáticos, uno puede encontrar que el momento. Entonces, campos cuasi estáticos. Pues uno puede encontrar que este momentum electromagnético es de hecho la posición de la carga Q plus A en la posición de la carga. Sí. No lo voy a mostrar, la dirección es muy parecida a la anterior, pero aparecen más levichivitas porque hay otro producto crudo, entonces se vuelve como más engorroso, pero créanme que se cumple también. Y bueno, eso con esta parte de acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Una pregunta? Sería como más fácil el problema, pero aquí, si uno sabía esta fórmula, era fácil, pero deducirla ya era como el paso un poco más complicado. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ya, entonces mucho más descansar un minutito y seguir con el otro. Son 20 minutos. Pero un poco más largo. Pero hay unas matracas que voy a hacer un poco muy al lote. Para que, o sea, no tan formalmente, como que importa más el resultado. Entonces no quiero dar mucho detalle en unas partes. Sin el control, vamos a tener sábado al final, por la votación. Como veo. Sábado 30. Auxiliar, vamos a tener un auxiliar. Si el sábado 30 significa que tenemos un auxiliar el día anterior. No sabría cómo hacer un auxiliar de repaso, siento que es harta materia igual. Quizás de resolución de EDP. No sé, depende del enfoque también, del control. Ahí vamos. Ya. Entonces, ya terminamos la P2. Aquí hay una pregunta extra. ¿Por qué el campo generado por la partícula no afecta a la ley de conservación? Bueno, acá no lo escribí muy bien, pero supone que en el fondo, como la partícula, como que queda girando. Entonces queda con un campo magnético. Sí, gira un campo magnético. Pero nunca hablamos de ese campo magnético para la ley de conservación. No sé, ¿por qué no afecta esa ley? ¿Qué es lo que pasa?
La respuesta es que, bueno, la partícula no puede interactuar consigo misma, entonces esa contribución no puede como su propio campo eléctrico, no, bueno, tiene que ver como con todo ese rollo de la autointeracción, como que le pueden transmitir momentum, pero no se puede pasar momentum a sí mismo, como ese es como esa es como la historia, así que no es como que la partícula le herede su campo, no importa cuánto se mueve, no le va a dar como parte de su campo eléctrico, o sea, de su momentum a su propio campo eléctrico, no puede pasar eso, esa es como la idea. Pero igual es una pregunta interesante, y en el siguiente problema, de hecho vamos a ver eso, es que acá, en vez de una partícula, tenemos como cilindros, que son muchas partículas nomás. Entonces, si piensan en la situación anterior, al apagar la corriente, los dos cilindros van a empezar a girar, y la idea es como que quedan girando, entonces vamos a ver que si calculamos cuál es la contribución de momento angular como de este campo magnético final que queda, vamos a encontrarnos con que al final igual hay una conservación de energía, también hay una conservación ahí, entonces no hay nada de que preocuparse por ese lado. Sí, pero, ya. Ah, bien. Este problema, la primera parte del problema está hecha en el Griffiths, así que si lo quieren revisar en el ejemplo 8 punto algo. Ejemplo 8.3. No, mentira. Ejemplo 8.4 del Griffiths. La primera parte del problema es el ejemplo 8.4 del Griffiths. Entonces, ¿qué es lo que hay? Está la bobina, ¿cierto? Piensen que esa es la bobina que lleva ahí su carga ahí. Y además, acá en el interior hay una carga Q cilíndrica, o sea, distribuida cilíndricamente, radio A, y afuera, concéntrica de esa misma, tenemos carga menos Q a un radio B, y esto le vamos a dar a las dos cosas una altura L. Sí, para efectos prácticos vamos a considerar que todas estas cosas son como infinitas, entonces los campos eléctricos se pueden calcular como de forma sencilla. ¿Sí? La idea no es como ver los efectos de los campos más complicados, sino ver como los efectos de las leyes de conservación, ¿no? Bien, entonces la primera pregunta nos dice, ¿qué nos piden? Nos piden encuentren el momento angular de los campos en los tiempos iniciales y los tiempos finales. Entonces, vamos a ir a la aproximación más como sencilla, no vamos a considerar como... no. No vamos a considerar como ya les hablé del el efecto como del campo magnético final, que sí, vamos a considerarlo sin ese efecto, después lo vamos a meter. Mm, y entonces, lo que queremos entonces es esto entre igual a 0 y igual a infinito. Oh, ya solo 10 minutos. Ya, entonces, aquí no es la derivación, pero el campo magnético, de nuevo es lo mismo, ¿cierto? U0, N, I, Z hongo. Pero esto solamente para radios menores a R, y tenemos que el campo eléctrico de esta configuración solamente es el debido a los cilindros que son concéntricos, y da esto de acá entre los radios de IA. Para los radios exteriores e interiores no hay campo eléctrico, solamente en esa región existe. Entonces podemos calcular, por ejemplo, el momentum lineal. Esto de acá nos va a dar esto. Y lo interesante es que esta fórmula solo es válida para los radios entre R y A. ¿Sí? Ya que como en esta fórmula aparece, es cierto, esto de acá era
epsilon 0 E cruz B. Como el campo magnético es 0 para los radios mayores a R, esa parte no se tiene que cortar de la fórmula. Así que eso es válido ahí nomás. El momento angular, por lo tanto, es exactamente lo mismo, pero con un factor. Voy a poner en menos Qm y 0, 2 pi L, 1 sobre rho, rho rotongo más z rotongo. Aparece eso de. Perdón. Esto es rho z tongo menos z rotongo. Y eso después de hacer un producto cruz con para calcular. Y por lo tanto, momento angular total inicial, entonces voy a poner 0, es menos Qn y 0, 2 pi L. Y acá es lo que quedan todas las coordenadas, queda el integral de z tongo menos z dividido rho rotongo. Esta parte de acá da 0, ya que la parte angular del rotongo se anula. Esto acá hace 0 al integrar la parte angular. Solo nos queda la otra contribución, que básicamente es una integral de z tongo, es decir, nos da el volumen donde existen estos campos. Así que vamos a multiplicar por el volumen donde están los campos. N y 0, 2 pi L, y el volumen es pi L por la diferencia de los radios, R cuadrado menos B cuadrado, menos A cuadrado. Perdón. Y aquí entonces podemos borrar pi L. Y queda esto de acá. ¿Ya? Entonces ahí está el campo, es el momento angular inicial. Y al final, como les dije, estamos ignorando este tema del campo que es residual que queda debido al giro de los cilindros. Así que esto acá lo vamos a tomar como 0, ya que no, vamos a pensar que no hay campo magnético cuando se apaga todo. El único campo magnético que había se extinguió. Entonces, eso da 0. Entonces ahora lo siguiente que nos preguntan es el momento angular de los cilindros. Pero piden que el cálculo se haga a través del torque. Entonces, igual que antes, aparece un campo eléctrico, ¿cierto? Se induce un campo eléctrico que, no sé, debido a que, no sé, la derivada del campo eléctrico es distinta de 0, se induce un campo eléctrico, ¿cierto? Que depende de ρ, del tiempo también, voy a poner, y esto es igual a menos mu0 m y punto, guión 2, sobre ρ. Esto es en el caso cuando estoy fuera, y cuando estoy dentro, es esto de acá. Este cálculo se hace de nuevo con ley de Faraday, es como integral es un flujo o sea, como la integral de línea del campo eléctrico es el flujo magnético, la derivada del flujo magnético, entonces ya en esas dos expresiones, no las quiero derivar. Lo mismo que hicimos antes. Entonces, de aquí uno podría calcular, bueno, pensamos cuál es el torque que siente el cilindro de radio A. Entonces, vamos, este torque debe estar muy a la mala. En general, como estamos viendo el torque sobre el cilindro, ¿cierto? Y tenemos acá, además, el campo eléctrico ahí está circulando. Yo debería ver como, bueno, veamos un pequeño elemento de esto, veamos cuál es el torque que se siente y vamos a integrarlo todo para ver el efecto total. Bueno, esa parte la voy a ignorar y voy a ir directamente que esto simplemente es como R, cruz la fuerza, que es como, bueno, el de radio A tiene carga Q por el campo eléctrico evaluado en A, en la posición. ¿Sí? Entonces, si lo hago así, como esto está dentro del radio, el R de acá lo vamos a considerar como si fuera A rotongo
Q, estamos dentro, ¿cierto? Entonces va a ser un menos U0 N y punto medios. Aparece un RO, pero está evaluado en A, así que aparece A por Fitongo. Y por lo tanto, esto acá es menos mu0 vale, Q N y punto guión 2 por A cuadrado en 0 tongo. Hace torque. Entonces, por lo tanto, el momento angular total que se gana de este cilindro A va a ser como la suma del torque a lo largo de todo el tiempo. Eso es infinito. Y esto era, entonces, ¿qué es lo que gana? Menos mu0 n q a cuadrado. Ese tongo, integral de ser infinito. Esto por lo tanto mu0 n q a cuadrado medios i. Ese tongo. Ya que en infinito vale 0 y en 0 le pusimos i. Análogamente para este otro también vamos a hacer lo mismo. La posición de acá la vamos a considerar como que está en B rotongo, tiene carga menos Q, y con el campo eléctrico, esto está fuera del cilindro, así que tenemos que usar esta expresión para el campo eléctrico, pero para los radios mayores. Entonces queda mu0 n i punto sobre 2, que r cuadrado, dividido en b, eso era ρ, pero ahora es b porque estamos evaluando en la posición, y por lo tanto este torque queda q mu0 n i punto sobre 2 r cuadrado, sea tongo, y por lo tanto al integrar esto de acá, ¿cierto? Ser infinito, lo que va a dar va a ser menos q mu0 n r cuadrado medios por i. Así lo tengo. Y si yo sumo ambas contribuciones, me da mágicamente la misma contribución que había al inicio. ¿Ya? Menos mu0 n q i medios r cuadrado menos a cuadrado. Y era justamente lo que calculamos en la primera parte. Entonces esto muestra que se conserva el momento angular. El momento angular de los campos pasó todo a ser momento angular de ambos cilindros. Esa es la conservación. Bien, pero había un efecto acá que no habíamos considerado, es el que queríamos ver ahora, que era que en verdad en T infinito, los dos cilindros que estaban ahí, entonces ya el solenoide lo voy a ignorar porque no tiene corriente, pero este cilindro interior y el cilindro exterior, ambos van a quedar como girando, si no hay nada que los detenga. Entonces, por ejemplo, puedo pensar que esta acá tiene alguna velocidad omega A, esta acá quizás gira con velocidad omega B, por lo tanto van a generar también campos magnéticos, ¿no? Entonces, lo que voy a ver como aquí la pregunta, entonces esta pregunta C, ¿cuál va a ser el momento angular de los campos en tiempo infinito? Pero solo, como bien considerando esta contribución, que antes no la habíamos calculado. Entonces, aquí es muy similar, tenemos el mismo campo, tenemos el mismo campo eléctrico de antes, pero tenemos campos magnéticos adicionales, ¿sí? Pero si uno tiene acá algo que tiene densidad sigma y gira con velocidad omega, eso es lo mismo que tener como un solenoide que tiene una corriente I, o en verdad que N por I, en el fondo, es igual a sigma omega por sea el rayo que sea acá, como el R. ¿Sí? Esta relación es exactamente la... No, H, no, consigue... Sí. Es básicamente hacer lo mismo, así que los campos magnéticos acá se calculan como súper fácil.
eso, queda un minuto nomás, no alcanzo a terminar. Bueno, en fin, voy a tener que de alguna forma proponer esto. Pero en el fondo el tema es que iba a hacer este cálculo de considerando este campo magnético extra, y luego iba a considerar que este campo magnético, además que se iba generando al ir cambiando en el tiempo, entonces esto, mientras avanza el tiempo, se empieza a apagar la corriente, estos cilindros giran, van girando, empiezan a generar un campo magnético debido a estas corrientes que no estaban antes, y ese campo magnético va cambiando. Entonces, mientras va cambiando, genera un campo eléctrico también. Y ese campo eléctrico genera un torque adicional, que no estábamos considerando en la parte anterior. Y yo, al considerar ese torque adicional, voy a ver que genera un momento angular que es igual al que estaba como, básicamente se compensa con este momento angular final que estoy calculando, que en la parte anterior puse que era cero. Si no se acuerdan, en T infinito puse que el campo era cero porque no consideré campo magnético. Acá al final lo iba a considerar, y iba a ver que eso venía de un torque adicional que tampoco estábamos considerando. Entonces al final como que todo funciona igual. A pesar de que ignoramos cosas, ahora no ignorarlas, igual había que tomarlas como en cuenta. Pero también calza. Entonces eso era bonito. Pero yo no alcanzo a ver eso. Bueno, ojalá hayan igual aprendido algo a manipular índices, eso para que se vayan preparando ya faltan clases, pero manejarse con índices siempre es súper provechoso. Hay muchas relaciones matemáticas que salen más fáciles, o hartas cosas que se pueden manejar de forma bastante sencilla. Así que, ya, nada, les dejo, y es hora. Viene un rato el seminario de física para que vayan también, o vayan a descansar, no sé. O pueden ver el seminario y descansar al mismo tiempo, lo que quieran. Pero eso. Así que, vamos, que estén bien y nos vemos en la próxima semana. Adiós, adiós, adiós. Chau. Chao, chao. Chau, chau.